Saludo especial para todas nuestras amigas, amigos, televidentes, seguidores, seguidoras de Guanevisión TV. Es un inmenso placer estar hoy con todos ustedes aquí en Ciudad Viva. Soy Gerardo Murillo y como siempre con invitados especiales que nos dejan una enseñanza respecto a su historia de vida. La invitada del día de hoy es nacida en La Vega Cáchira, norte de Santander. El abrazo fuerte para todos allí, donde también nos sintonizan y nos amplifican a través de los diferentes medios, a través de Digital Conecta. Es esposa, madre de una hermosa hija. Desde adolescente le gustaba hacer sus propios diseños de moda. ¡Qué bonito esto! Se desempeñó como modelo, es creativa, emprendedora y además ha soñado y siempre avanzando hacia adelante en convertirse en una gran empresaria. Vamos a recibir con un fuerte aplauso a Liliana Acevedo Parada. Liliana, gracias por estar aquí con nosotros en Ciudad Viva. Muchas gracias por la invitación. Qué gusto de verdad tenerle y obviamente revisando parte de ese perfil profesional, de esa hoja de vida, nos llama profundamente la atención. Una mujer como tú que ha venido creciendo pese a las dificultades y todo, y esa historia pues queremos compartirla con nuestros televidentes y nuestras televidentes. Claro que sí. Bueno, Liliana, ¿cómo llega a la ciudad bonita siendo de La Vega Cáchira, del campo a llegar a la gran ciudad, como dicen por ahí? Bueno, pues como tú decías, desde mi niñez no fue fácil y un día tomé la decisión y dije, no, yo tengo que irme, no me puedo quedar acá en el campo. ¿Cuántos añitos tenías ahí? Aproximadamente 13 años. Muy adolescente. Sí, sufría mucho maltrato físico y psicológico por parte de una madrastra y un día dije, no, yo no me puedo quedar acá. Yo tengo que irme, tengo que buscar a mi mamá y salir adelante. O sea, en otras palabras, viviste lo que fue la separación de papá y mamá. Sí, viví la separación de papá y mamá. ¿Qué tan duro fue eso? Bastante fuerte porque ya llegar a la vida de uno, otra persona pues que no es tu mamá, no te va a tener como la paciencia que le tendría su verdadera mamá, ¿sí? Fue bastante difícil. Y ahora que eres esposa y madre, ¿pensarías en que una de tus hijas, digámoslo así, generalizando, porque tienes una hija, si a los 13 años, mamá, me quiero ir? ¿Qué pasaría por tu cabeza? Pues la verdad no lo he pensado, no lo he pensado y para mí, o sea, no sé cómo decirlo, o sea, No, no lo concibes. no, Porque, no, o sea, yo siempre quiero estar ahí para ella, o sea, no quiero dejarla ir, y no ¿sí? por ser egoísta, sino porque apenas de pronto es una jovencita, una adolescente que se está levantando y no quiere que pase por lo que tú pasaste. Sí, yo siempre, una de las cosas que a diario le pido a Dios es, dame vida y salud para estar siempre con ella, para que ella no pase lo que yo pasé, ¿sí? ¿Y qué cosas de pronto afectaron tu vida o cuál fue ese detonante que te motivó aparte del maltrato? Porque no es, una cosa es la corrección y otra cosa es el maltrato, que te motivó a irte, a abandonarlo todo y llegar hasta aquí. Que ya no aguantaba más. O sea, era algo todos los días que te pisotearan, por decirlo así, porque pues no me gustaría profundizar bien Ujú. lo que pasó. Pero para mí era muy doloroso que todos los días malas palabras, te humillaran, te trataran Ujú. como si fueras una cosa en tu propia casa, porque realmente pues era la casa de mi papá. Sí, No debería ser tratada así, porque era la casa de mi padre, no era una casa. sí, donde tu padre y tú estuviesen de pronto acomodados, no. Exactamente, era su propia casa y yo Y era debería. mi casa. Exactamente, yo debería estar bien. Pero no, llega otra persona que no es mi mamá, es una parecida y a tratarme mal y no poder decir nada, porque pues obviamente usted sabe que a veces los hombres se enamoran y obviamente pues a veces pasan a creerle más a esa persona que a sus propios hijos. Total. Pero de todas formas, dejabas un precedente, papá, está pasando esto, está pasando aquello. No, por lo general trataba de no decirle nada, pero Ujú. sí las personas cercanas lo sabían. Solo que pues
yo como no que yo era una niña, y usted sabe que nosotros los niños, bueno, cuando somos niños, nos manipulan demasiado, ¿sí? Nomás te amenazan y ¿tú qué haces? Sí, Por miedo prefieren no decir nada. callarse, se neutraliza. Prefieren no decir nada, ¿sí? Y siempre te van a culpar. Y como eres niño, entonces prefieres callar. Total. Entonces ese fue mi caso. Preferí callar hasta el día en que decidí me voy y ese día se destapó todo. Ese día se supo absolutamente todo. Para mi papá le cayó como un vaso de agua fría, no supo ni dónde quedó. Sí, sí, sí. Esa fue... Y me imagino la sorpresa de papá, pues me voy, no, yo no soporto más esta situación. Y bueno, como tú dices, de pronto para no entrar en detalle, ¿qué sucede? Te vienes a los 13 años a Bucaramanga a buscar a tu mamá. Llegué a Bucaramanga, bueno, claro está, mi mami fue la que me recibió en el pueblo, como tal no llegué acá directamente, Ok. sino llegué al pueblo y ya ella llegó allá y me recibió. Ya llegué a la ciudad, empecé a trabajar en casa de familia a mis Sí. 15 años. Dije, no, yo tengo que trabajar, o sea, ya como que yo tenía esa mentalidad de niña que quería trabajar. En casa de familia me enseñaron muchas cosas, entre ellas a modular un poco mi vocabulario, porque cuando venimos del campo, la verdad, pues no es malo como hablamos, pero las personas no nos entienden muy bien y a veces pues tratan a como de juzgarnos por nuestra forma de hablar. Etiquetar a las personas, ¿no? Sí, por cómo hablamos, pero no, pues en mi caso para mí era muy normal, ¿sí? Entonces ellos me ayudaron, también me ayudaron para que yo me esmerara por estudiar. Yo me acuerdo que yo llegué a la ciudad y para mí todo era nuevo. Ver un televisor era nuevo, ver un programa era nuevo y era lo máximo y quería todo el día pegarme a él. Entonces ellos eran, no, tienes que estudiar. Me acuerdo tanto que él, mi jefe es profesor de la UIS, se llama Juan Pablo, y la esposa, me acuerdo que se llama Diana, no recuerdo bien el nombre, y ellos me impulsaban a que tenía que estudiar y empecé a validar los fines de semana. Muchas cosas, o sea, si me pongo a recordarlo yo creo que no terminaría Sí, aquí. contándonos todos los episodios, Sí. pero lo bonito de todo esto es que pese a lo difícil, a lo duro, siempre había esas ganas de superación. Sí, y tenía algo que me gustaba, coger mi ropa y transformarla. Era una idea loca. Me gustaba cantar, no O sé por sea, qué lo hacía, pero me gustaba. bueno, cogías de pronto un pantalón y empezabas a darle otro tipo de forma, a Sí, decorarlo. sobre todo lo hacía con las camisas. Me acuerdo que en esa época estaba de moda esa dichoso cola de pato. Ah, Sí, bueno, yo lo hacía. Le quitaba las tiras, le ponía cositas y así. y llamaba la atención. Y me imagino que de pronto con las personas que tenía uno que otro vínculo, ¿dónde la compraste? Sí, también me gustaba muchísimo como decir, quiero montar una empresa, ¿sí? Y en mi mente siempre quise ser independiente, o sea, no había poder humano que me dijera no. Monté esto, almacén de bolso, luego en sociedad, bisutería, cuánta cosa. Eso sí, en unas fracasaba, en otras me iba bien y así sucesivamente. Liliana, pero en este orden de ideas, teniendo esta experiencia, viviendo esa situación, empezaste a recibir tal vez el ejemplo de unas personas con esas ganas de crecer y de superarse. Empezaste a ahorrar, a hacer algunas cositas que de pronto los jóvenes habitualmente no lo hacen. Sí, también me parecía chistoso porque a veces hablaba sola. Yo creo que hace unos años atrás también lo hacía. Y ¿Cómo que hablaba? ¿Qué cosas pensabas en voz como, alta? como si estuviera hablando con alguien importante. Tal vez porque lo escuchaba tan a menudo donde trabajaba, cómo Ujú. se comunicaban con las demás personas, cómo se vestían. Porque déjame decirle que cuando uno llega al campo uno se viste de una manera, ¿sí? Sí. Y no es malo, ¿sí? Pero la gente te ve con otros ojos, ¿sí? Allá todo eso me enseñaron. O sea, yo siento que gran parte de lo que sé, que no es todo, me falta todavía muchísimo en aprender, le tengo que agradecer mucho a esa parejita. De verdad, ellos me ayudaron mucho. Cuando yo llegué a esa casa, realmente no sabía ni siquiera hacer un buen aseo.
allá me enseñaron a cocinar, a hacer aseo, a hablar un poco mejor, a estudiar, a esforzarme. ¿Qué más puedo decir? Considerando que de pronto los padres que no tuviste desde muy pequeña, porque a pesar de que el papá estaba presente pero ausente, viviendo algunas situaciones un poco complejas de personas pues no directas pero sí indirectas, a vivir maltratos o rechazos, a aislarte un poco, pues llegas a un sitio donde estas personas pues te acogen con todo el cariño y empiezan a llenarte como de tantos valores que la verdad no tenías. Sí, y también fueron como esa parte, como los psicólogos, porque yo siento que yo debí haber recibido ayuda, ¿sí? Pero mis psicólogos o mi propia terapia Ujú. fueron las personas que me rodeaban, porque gracias a Dios siempre he estado rodeada de personas bonitas, Qué bueno. siempre, o sea, desde que yo estoy aquí, la vida me ha premiado con buenas personas al lado mío. Qué bueno eso. Liliana, en toda la experiencia que has vivido y quizás en lo generalizado que nos has compartido, ¿cuál sería ese mensaje siendo hoy esposa y madre? Porque en un tiempo, pues eras una hija y vivías con tu papá y posteriormente con tu mamá. El mensaje que yo le diría, digamos, a esas personas que hoy en día, porque en Colombia y en muchos países existe mucho el maltrato, ¿no? Desde niños, que uno puede cambiar el rumbo, ¿sí? Usted decide si quieres quedarte ahí o decides cambiarlo. Y yo siempre tuve muy claro que lo quería cambiar, que si yo era maltratada no tenía que maltratar a otros, que tenía que superarme, ¿sí? A pesar de todas las circunstancias, los invito a que no se den por vencidos y que cuando tenemos hijos tenemos un motivo más, ¿sí? Un motivo más para salir adelante y que nunca se den por vencidos, sobre todo a las mujeres. Las invito a que sí se puede, ¿sí? A veces decimos que necesitamos dinero para Ujú. salir adelante. Pues yo quiero decirles que no. Yo empecé sin nada, con 50.000 problemas en mi cabeza. Y aquí estoy. Hoy en día le doy gracias a Dios porque he logrado muchísimas cosas. Podemos decir que la determinación, el tomar una buena actitud y el soñar en grande te ha llevado a donde estás. Así es. Y no solo eso, también aprender a perdonar, ¿sí? Allá iba. Porque, sí, aprender a perdonar porque si vivimos con odio siempre, no vamos a avanzar, nos vamos a quedar siempre ahí. Y tuve que aprender a perdonar mucho. Estamos dialogando con Liliana Acevedo Parada, una historia interesante. Permítame, hacemos una breve pausa y regresamos con más aquí en Ciudad Viva. Seguimos en Ciudad Viva hoy con nuestra invitada especial Liliana Acevedo Parada. Nos ha compartido parte de su historia, una historia que de pronto contando las simples rasgos no alcanzaríamos a entender la magnitud. Pero Liliana es una historia que quizás la han vivido, como decías hace un momento, muchas personas, muchas mujeres, muchos hombres, muchos niños. El maltrato, el abandono, el rechazo y la decisión que hay que tomar. O te quedas llorando o de verdad te armas de valor, miras hacia adelante y continúas Así es, caminando. Que esa fue parte de tu clave. así es. Y hoy pues nos está acompañando, compartiendo esa historia y creo que a muchas personas le estamos llegando. Por favor, quiero que la atesore y pueda tomar este ejemplo que nos inspira a ser mejores personas. Empiezas a incursionar, a emprender para posteriormente llegar a ser una gran empresaria como lo has venido haciendo, pero también como lo sueñas aún más a otro nivel. Así es. Nos contaste que
unas te salieron, otras no. ¿Y en qué momento empieza Liliana a escalar? Bueno, ya llega la pandemia. En pandemia me acuerdo que fue muy difícil para muchas personas, Ujú. ¿cierto? Y tomé la decisión un día, me acuerdo que en pandemia vendía postres, vendía huevos, no es que sí, hasta aguacates ¿No te llegué a quedabas vender. quieta? No me quedaba quieta. Me acuerdo que mi papi tenía, porque mi papá después regresó a la ciudad, después de un tiempo, y él colocó un negocio pequeño. Y pues él, durante la pandemia, yo decidí que tenía que levantarlo, porque recordemos que en pandemia las tiendas tenían que estar a puerta cerrada, y donde usted la abriera, ¿qué problema no se te armaba? Entonces, también decidí decir, vamos a levantar ese negocio porque cerrado cómo daba y encima toca pagar arriendo. Entonces, buscaba dinero prestado como sea, y hacía pedidos y esto, y de ahí se levantó la tienda, en pandemia. Ya después de eso, empecé a hacerle arcos a mi hija de cumpleaños, unos Arcos. orgánicos, ¿sí? Pero eran, lo hacía por hobby, ¿sí? Desde que mi hija nació yo le hacía las decoraciones. Así fuera la más pequeña, me gustaba. Así también como le hacía los moños. Mi hija no le compraba moños. Yo esos turbantes, esos ganchitos, todo eso lo hacía. ¿Y cómo? Con la ropa que no usaba, le hacía los moñitos a mi hija. Entonces, en pandemia me dijo una vez una vecina, Liliana, ¿y usted no tiene mesas para eventos? Yo le dije, no, pero usted las tendría. Y yo, no pasa nada a ver si yo las consigo. Se la- Resulta de que no las tenía, no tenía ni la plata. Y me acuerdo tanto que alguien me prestó el dinero, 300.000 pesos, cuando eso fue que valieron las mesas. Las compré. La señora no salió con nada. Dios. Dijo que no, que qué pena, que no, no podía. Bueno, no Ap- pasa nada. pero aparentemente era un fracaso. Sí, pero tocaba hacerle buena cara porque ya, ¿qué podía hacer? Estaba hecha la inversión. Exactamente, ya tenía las mesas. El caso es que seguía adelante. Yo dije, no. O sea, yo en mi cabeza no había pasado nada. Simplemente había que pagar la plata y seguir adelante. Ya luego subía fotos. Imagínate que subía fotos que no eran mías. O sea, de otras páginas. Subía fotos de las mesas parecidas a las mías. Y así fue que empecé a vender mis mesas. Porque ¿cómo las iba a vender si no había sacado mi primera decoración? O sea, eso eran unos pequeños tips. Hay que modelar. Hoy en Sí. día se llama modelar. Modelamos eso y tú sin saberlo modelabas para poder alcanzar a tus clientes. Exactamente. Ya después de eso ya fueron cilindros, fue un aro y empecé a alquilar. Pero eso sí, la verdad habían semanas que no sacaba nada, ni alquileres, ni nada. Incluso desayuno sorpresa también vendí. Hasta que llegué a un punto y dije, no, ya no más, ya no puedo más. Y decidí que quería vender. Luego llegó una situación bastante difícil, muy difícil, y yo dije, no, esto no da más, esto hay que venderlo. Logré vender un aro, logré vender un aro. Cuando una clienta me dice, necesito un evento para Río Negro, era unos 15 años que nunca voy a olvidar, son mis primeros 15 años, que se realizaron en Río Negro en el Bambú, pero eran grandes, ese ya estaba llena de miedo. Era mi primera vez que viajaba y que hacía un evento grande, pero lo logré y fue muy bonito. Hacerle un evento a esa cantidad de personas, es que eran muchísimas, eran como unas 200 personas que habían en ese lugar. Entonces ahí entendí que sí podía, pero habían como esos, como le digo, como esas escalas. A veces estaba así, a veces estaba abajo. Sube y baja porque había momentos muy difíciles. Yo dije, no, esto toca es innovar, pero no hay plata. ¿Cómo hacemos? Saqué un préstamo. Eso sí, estaba hasta reportada, me acuerdo tanto. Y yo dije, ¿cómo hacemos? Porque cuando uno está joven, bueno, digo yo porque ahora tengo 31 y ya me siento como vieja, vivo hablando como si ya estuviera vieja. Y esto, a mis 18 años, eso que uno hace favores, pero uno eso le parece un chiste, ir a prestar su cédula. Bueno, en ese entonces algo así me pasó a mí. El Banco Mundo Mujer me dijo, no hay problema, te solucionamos el problema hoy y mañana tienes el crédito. Eso fue una bendición. Al otro día compré letreros, tablones, más mesas, más cilindros, tapetes y ahí empezamos. Y empecé y hoy en día, después de tener 3 cosas en un rincón de una casa, tengo una bodega completa.
ya organizo eventos grandes, ya manejo alquiler de mobiliario. Hoy en día ya he hecho eventos hasta de 100, 200 personas y no manejo solamente la decoración, manejo comida tipo buffet. Y, Que y también hasta la agrupación musical se la tiene también, ¿no? todo completo. Eso sí, como digo, me falta mucho por aprender, pero llegar hasta donde he llegado es bastante, porque imagínate en qué momento yo llegué a pensar que iba a ser decoradora. O sea, nunca por mi cabeza se me pasó que sería una decoradora. Todo esto ha tenido siempre algo muy interesante. Cuando una persona tiene una convicción profunda de que puede lograrlo, también debe haber quizás un acompañamiento espiritual, porque creo que eres muy creyente. Sí, claro que sí, vengo de una familia muy católica, ¿sí? Y, y también, como yo le decía, aprender a sanar, porque cuando uno no sana no avanza. Créame que no avanza. Y yo, por parte de otra persona, un día me regaló algo muy bonito, ¿sí? Y ahí aprendí más y siento que me va mucho mejor. Me regaló en retiro Ujú. y ahí aprendí a soltar, a sanar. O sea, un retiro es un encuentro espiritual. Sí, ¿Cómo fue esa experiencia? es la mejor experiencia que una persona puede vivir en un fin de semana. Qué Es el bien. mejor regalo que le pueden regalar a una persona. Y para mí fue algo que, ¿cómo le digo? Es algo que no se puede Describir. describir. Sí, aprendí muchísimo allí. Uno a veces cree que, que ha sanado, que todo está bien. Eso es mentira. Siempre uno necesita ayuda. Y si no la busca, ¿cómo hacemos? Entonces yo digo que gran parte de mi crecimiento es aprender a sanar. Encontramos otro componente interesante, fuera de la determinación, la actitud, el soñar en grande, ahora está el de verdad, con toda sinceridad y con toda libertad, poderse acercar a Dios. Así es. Y esto te llevó a perdonar. Hoy puedes mirar a tu padre de frente, a tu madre y a las personas que te hicieron daño y saber que los miras, pero que no los odias. Igual si hay que extender una mano, la podrías extender. Siento que nunca los odié. Si usted me pregunta, yo no los odiaba. O sea, mi papá, no, yo no odiaba a mi papá. Al principio sentía como coraje con mi mamá, porque como decía, venía del campo y yo decía, mamá, es que es culpa tuya. Y yo la culpaba a ella. Usted es culpa, usted no me protegió, usted se fue. ¿Por qué no estuvo ahí para mí? Pero no, fui creciendo y ya fui entendiendo que no tenía que culpar a otra persona, ¿sí? Al principio sí detestaba mucho a esa señora, que pues no la voy a mencionar, pero sí, sí la detestaba mucho, pero lo hablé tanto del tema siempre donde quiera que iba, que eso me ayudó a sanar. Pudo gestionar esas emociones y esos Claro, sentimientos. sí, porque era que antes no lo podía ni lo más mínimo intentar hablar, no era capaz. Hoy en día siento que lo puedo manejar, ¿sí? Pero nunca odié a mis papás, nunca odié a mi mamá. Si hoy en día yo llegara a ver a esa persona, no, yo no le diría nada. Tal vez como antes sí, si la veo le voy a decir tal cosa. No, ya no. No me nace decirle nada a esa persona. Yo pienso que cada quien pues em, tarde que temprano pues asume sus consecuencias de lo hecho, ¿sí? Pero no soy yo la que debería pues vengarme de esa persona, no, no tengo por qué, ¿sí? Cada quien cosecha lo que siembra. Exactamente. Y yo creo que si esa persona me viera hoy en día diría, oiga, ¿qué fue lo que hice? Yo creo que para esa persona tiene que ser muy triste decir, oiga, mira todo lo que yo le hice a esa niña. Era una niña. ¿Por qué lo hice? ¿Sí? Entonces, no, yo no odio a ninguno. Qué bonita reflexión la que hemos tenido durante todo este inicio y transcurso de Ciudad Viva en la compañía de Liliana, su experiencia como tal.
Pero qué bueno poder decir eso. Yo no, la venganza no la tomo yo. Pero sin duda alguna hay algo que puedo añadir a la experiencia que ha tenido. Es que también debemos entender la postura de nuestros padres o aquellas personas que de una forma ese por qué hizo eso, debe haber alguna situación compleja en su vida que le lleva a manifestar toda esa ira, toda esa molestia, toda esa incomodidad y viene quizás a desquitarse con una persona que no tenía nada que ver. Sí, sí, tienes toda la razón. Y pues, ¿qué puedo decir referente a todo esto? Yo siempre he dicho que me encantaría y espero poderlo hacer. Yo recuerdo que cuando trabajaba en casa de familia decía que iba a hacer un libro, pero Tienes no sé, toda la vida para sí, hacerlo. yo decía que lo iba a escribir, pero lo quería narrar también, pero no lo decía, yo lo decía era como para que otras personas tomaran conciencia de, de que debemos proteger a nuestros niños, ¿sí? Yo tengo una hija y créame que la adoro con toda mi alma. Ujú. Es esa fuerza. Yo digo que lo más lindo que me pudo haber regalado Dios fue Sarita, Qué mi hija. bonito. Porque cuando ella llegó a mi vida era como, es como esa muñequita que no pude tener cuando era niña y la tenía hoy en carne y hueso y la quiero proteger todo el tiempo, ¿sí? Esa niña yo digo que vino a salvarme de todas las batallas que había en mi vida porque cada vez que tenía alguna dificultad, lo primero que hacía era mirarla a ella. Y yo decía, no, la tengo a ella, tengo que hacerla y tengo que poder. Entonces, ¿a qué los invito? A que nunca nos demos por vencidos. A esas mujeres, porque no hay nada más bonito que demostrarle a nuestros hijos que sí podemos. Nosotros las mujeres podemos, ¿sí? A veces creemos que no, pero sí. Y cuando sentamos que no podamos, miremos a nuestros hijos, ¿qué más fuerza que ellos para salir adelante? Entonces, vamos que sí podemos. Liliana, para finalizar, ¿por qué no nos hablas algo acerca de lo que haces hoy, a qué te dedicas, tu proyecto empresarial y cómo te podemos seguir o cómo te podemos buscar? Bueno, como usted decía, mi nombre es Liliana Acevedo Parada. Tengo una empresa, se llama Magid Sarali. ¿A qué se dedica Magid Sarali? A alquilar mobiliario para otras microempresas o personas que quieran emprender. También se les presta ese servicio. También organizamos eventos. Muchos lo llaman organizar eventos, ¿sí? Como para que lo entiendan. Pero realmente Win Planner significa Ujú. organización de eventos. Eh, También manejamos todo lo que es el sonido, ¿sí? Todo un evento completo. Comida tipo buffet, cristalería. El sitio, si lo necesitan, con mucho gusto también lo tenemos. O sea, manejamos todo el evento completo, ¿sí? O sea, llega alguien para unos 15 años, una boda, un aniversario, una actividad empresarial y te pasan un requerimiento, lo pueden hacer. Claro que sí. Ok. Se maneja según el evento, de acuerdo al presupuesto del cliente, ¿sí? Porque no todos tenemos el presupuesto. Con mucho gusto, ahí estamos. Por decir, pasan una cotización y dicen, no, no me alcanza eso. Bueno, escuchamos su oferta tanto, entonces por eso le puedo ofrecer esto. Sí, hacemos. O sea, eso me habla de servicio. Vea pues, O sea, prestamos un servicio también de acuerdo a la a comodidad la de... capacidad de los clientes. Sí. No es solamente quizás decirle, no, es que esto le vale, lo tomo, lo deja, no. Vamos a hacerlo y hagamos algo bien bonito. O no, es que no, definitivamente no me alcanza. Bueno, le presento esta propuesta. ¿Qué tal le parece? Pero siempre trato como de buscar una solución, ¿sí? Y que el cliente quede feliz, pueda salir adelante con su evento, su fiesta, en fin. Sí. Liliana, contacto, ¿cómo la pueden contactar? Redes sociales. Me pueden buscar en TikTok, Ujú. Magid Sarali, o eventos Magid Sarali, también en Instagram, Magid Sarali, en Facebook también aparece como Magid Sarali, o
al contacto, que sería 322-231-0312. 322-231-0312. Sí, señor. Me lo aprendí rápido. Así que por favor, si hay alguna cosa que quiera hacer para sus celebraciones personales, ahí está Liliana para atenderla o atenderlos con todo su equipo profesional. Y obviamente para apoyar a muchas mujeres y orientar, y a hombres también, porque aquí no excluimos a nadie, sino simplemente son ellas las que de pronto más te buscan, ¿no? Sí. Liliana, gracias por estar en Ciudad Viva. Ay, muchas gracias a usted por la invitación. El tiempo fue corto para haber hablado más, Ay, para muchas tomarnos gracias. un café posteriormente y poderle contar más cositas a todos nuestros televidentes. A ustedes, muchas gracias por estar con nosotros. Un abrazo fuerte. Soy Gerardo Murillo. Buena noche. Hasta pronto.